Muy buenos días, tardes o noches. En este video explicaremos el código en Python para el programa de diferencias divididas de Newton. Muy bien, nuestro programa empieza en la línea número 5, en la cual escribimos la librería especializada para el cálculo numérico y el análisis de datos, la cual es la instrucción import numpy as np. En la siguiente línea tenemos la biblioteca para matemáticas simbólicas, la cual nos ayudará a construir el polinomio. La línea número 6, import simpy as sim. En la siguiente línea, cual es la línea número 7, es la librería especializada para la creación de gráficas en 2 dimensiones en Python, import matplotlib. En la siguiente línea de nuestro programa, que es la línea número 10, tenemos los datos para el cálculo de este ejercicio. En la línea número 10 declaramos un arreglo con los valores iniciales llamado xi. Por eso en la línea 10 tenemos xi es igual a un arreglo y en él introducimos los valores iniciales de x. En la siguiente línea, cual es la línea número 11, declaramos un arreglo con las evaluaciones de los valores iniciales llamado fxi. Tenemos fxi es igual a arreglo y dentro del arreglo tenemos las evaluaciones de dichos valores anteriores. La siguiente línea de nuestro programa es el número 16, en la cual insertamos el título de nuestras columnas de la tabla. El título será igual a i, xi y fi. Son los títulos de las primeras columnas de nuestra tabla. En la línea número 18 creamos una variable que será nuestro índice o el vector, podemos decir índice, que tiene valores en el rango de 0 hasta el número de par ordenado avanzando de 1 en 1. Si podemos percatarnos, decimos que KI, que es nuestro vector índice, está en el rango de 0 hasta n de 1 en 1. ¿Pero qué es n? En la línea número 17 tenemos lo que vale n. N es la longitud de valores que hay en xi, o sea, cuántos valores tenemos. En la línea número 19 decimos que nuestra tabla es igual a la concatenación o unión de nuestro vector índice, que es KI, nuestros valores xi y nuestros valores fi con el eje de filas. Es por lo cual que tenemos axis igual a 0, refiriéndonos a que en el eje de filas. En la línea número 20, como nuestra tabla se unió por filas, pero nosotros la queremos que se una por columnas para tenerlas de manera vertical, usamos la función tabla igual a transpuesta de tabla, que es lo mismo que hemos visto en álgebra lineal, que es la transpuesta de una matriz, como podríamos decirlo en este caso. En la siguiente línea de código, que es la línea número 23, creamos una tabla para guardar las diferencias finitas. Esa tabla estará llena de ceros, de dimensiones n por n y con datos de tipo flotante. Si podemos percatarnos, ahí estamos diciendo que la tabla de finita estará llena de ceros, que será de tamaño n por n y que será o admitirá datos tipo flotantes, datos decimales. En la línea número 24 unimos nuestra primera tabla que ya teníamos con nuestra nueva tabla, que es definita. Podemos decir tabla es igual a concatenación o unión de nuestra tabla con nuestra definita en el eje de columnas, por lo cual usamos axis igual a 1, refiriéndonos que queremos unirlas en el eje de columna. En la línea número 27 empezaremos a llenar las columnas vacías de nuestra tabla, empezando en la tercera, porque si nos damos cuenta, las primeras 3 columnas ya están llenas con los valores del índice, con los valores de x, con los valores de fx. Empezaremos a llenar las columnas vacías de nuestra tabla, empezando en la tercera, ya lo dijimos, en el número 27. En el número 28 establecemos una variable llamada diagonal, que será el corte de nuestra tabla
y ese dicho corte será la última fila de nuestra tabla, por lo cual declaramos diagonal igual a n-1. En la línea número 29, J llevará el control de las columnas. Es por eso que inicia en la tercera. Como ya habíamos dicho, las otras columnas ya están llenas, entonces empezará a llenar a partir de la tercera columna. En la línea número 30 establecemos un ciclo while, en el cual se romperá hasta que J deje de ser menor que M. Es lo que podemos apreciar en el número 30, hasta que J menor que M. En la línea número 32 añadimos el título que ya teníamos de nuestras tablas, punto append. Estamos añadiendo los títulos de las columnas nuevas, que son las columnas de las diferencias. En la línea número 35 iniciaremos la variable i en 0 para recorrer todas las filas de la tabla, desde la fila número 0 hasta la última fila. En la línea número 36 decimos que para cada diferencia dividida se debe definir un paso que será igual a la posición de la columna que se está trabajando menos 2. Ahí tenemos nuestra variable llamada paso. En el número 37 creamos otro ciclo while para llevar el control de llenado de esta matriz, porque si nos podemos percatar, tenemos un ciclo while que controla las columnas y nos falta poner un ciclo while que controla las filas, para así llevar un mejor control. Continuamos. En la línea número 37, como ya hemos dicho, es un ciclo while dentro de otro ciclo while. Este nuevo ciclo se romperá hasta que i deje de ser menor que la diagonal. Aquí que estamos diciendo, hasta que i que era, i es las filas, deje de ser menor que la diagonal. Hasta ese momento se va a romper ya cuando se haya llenado la tabla en su totalidad. En la línea número 38 establecemos una variable llamada denominador, que se calcula como la diferencia que existe de dos elementos consecutivos de los valores de x y, tomando como referencia la fila que se está trabajando, que es i, o posición de i, pero también tomando en cuenta en x en qué columna se está trabajando. Mejor dicho, el paso que hay que dar en cada diferencia. Por ejemplo, en las primeras diferencias el paso que hay que dar es de una posición, para las segundas es de 2 en 2, para las terceras es de 3 en 3. Por eso, al primer término que tenemos le sumamos en esta línea el paso que hay que dar para calcular la diferencia. Es por eso que tenemos en la línea denominador es igual a xy en la posición i más paso menos xy en la posición i. En la línea número 39 decimos que el numerador será igual a la diferencia de la fila siguiente de la columna anterior menos la tabla en la misma fila, pero de la columna anterior. Es por eso que decimos numerador es igual a nuestra variable tabla en la posición i más 1, j menos 1, menos tabla en la posición i, j menos 1. En la siguiente línea de nuestro programa tenemos que es la línea número 40 y nos dice que el valor que se escriba en la tabla será el numerador dividido en denominador. Decimos que tabla en la posición i, j, que es la posición de la fila en la posición de la columna, será igual a la división del numerador entre el denominador. La siguiente línea es la última indicación de este segundo bucle while y nos dice que se incremente la variable i en 1 para seguir avanzando. Decimos que es un incremento i igual a lo que tenga i más 1 para seguir llenando la tabla y seguir haciendo el cálculo. En el número 42 disminuimos el valor de la diagonal en 1 conforme iremos avanzando en el cálculo de la tabla. Es por eso que tenemos diagonal es igual a lo que tenga diagonal menos 1. Conforme vamos avanzando
se irá decreciendo este contador. En la siguiente línea, la cual es el número 43, incrementamos el valor de la columna en 1 para seguir avanzando. Tenemos j es igual a j más 1 para seguir avanzando y seguir llenando nuestra tabla de cálculos. En la siguiente línea, la cual es la línea número 47, tenemos una nueva variable llamada diferencia dividida o d dividida, que es igual a la tabla en la fila número 1 en la columna número 3, que es donde empieza. En la línea siguiente, que es la línea número 48, tenemos una variable llamada n. ¿Qué tamaño tendrá n? Decimos que n tendrá el tamaño o tendrá lo que tiene de valores nuestra tabla de diferencias finitas, la cual establecimos en la línea número 23. La siguiente línea a analizar es la línea número 51, en la cual decimos que usaremos la variable x como un símbolo para la expresión. Ponemos x igual a sim.symbol y entre comillas x para decir que será un símbolo en nuestro polinomio, no que será un valor. En la siguiente línea de nuestro programa, que es la línea número 53, tenemos un ciclo for para mover el grado del polinomio buscado dentro del rango de 0 hasta n, avanzando de 1 en 1. Tenemos en el número 53 for j. J es un elemento que se irá moviendo en el rango de 1 hasta n. N cuánto valía era la longitud de la tabla de diferencias finita. La siguiente línea es la línea número 54, en la que decimos que tendremos una variable llamada factor, que será igual a la diferencia dividida en la posición j menos 1, que se encuentra en nuestra variable diferencia dividida en la línea número 47. Este ciclo lo que nos ayudará será a ir recorriendo dentro de nuestra tabla que ya teníamos para seguir calculando, en este caso ya el polinomio, y ir armando. En la siguiente línea, que es la línea número 55, creamos una nueva variable llamada término. Iniciaremos esta variable en 1. ¿Por qué en 1 y no en 0? La iniciamos en 1 porque el término que usaremos para nuestro polinomio sale a partir de multiplicaciones. Es por lo tanto que no podemos inicializarlo en 0. Nuestra siguiente línea es la línea número 56, en la cual tenemos otro ciclo for dentro del ciclo for pasado, que si lo vemos de esta manera, esos dos ciclo for ayudan a que se vaya recorriendo la tabla tanto como en columnas como en filas. La línea número 56 nos dice que el elemento k, que se mueve en cada uno de los términos de 0 hasta j, que es donde terminará nuestro polinomio, y irá avanzando de 1 en 1. Nuestra siguiente línea, que es la línea número 57, tenemos, ahora sí, haremos el cálculo del término para nuestro polinomio. La variable término ya estaba anteriormente declarada en la línea número 55. Para calcular el término es igual a lo que ya nos tenía la variable término anteriormente por x menos xy en la posición k. X es un símbolo como lo habíamos declarado antes, menos xy en la posición k. En la línea número siguiente, que es la línea número 58, tenemos que el polinomio se construye a partir de lo siguiente. Polinomio es igual a polinomio, o sea, lo que ya tenía anteriormente, más el término, que lo calculamos en la línea anterior, por el factor, que el factor depende, como ya habíamos dicho, de nuestra tablita de diferencias divididas, conforme vaya avanzando, claramente en el renglón correspondiente o en la columna correspondiente. La siguiente línea, la cual es la línea número 61, vamos a simplificar nuestro polinomio. ¿Cómo? Como ya hemos usado o declarado al principio de nuestro programa la librería para cálculos numéricos, usamos lo siguiente.
Polisimple será una nueva variable. Ahí guardaremos nuestro polinomio simple. Nuestro polinomio simplificado es igual a ¿qué? Al polinomio .expand. En la línea siguiente, que es la línea número 64, vamos a hacer algo interesante. En una variable nueva llamada px, guardaremos la evaluación numérica por su forma lambda con respecto a la variable x del polinomio simplificado. ¿Para qué hacemos lo siguiente? Hacemos lo siguiente para poder expresar los puntos para la gráfica de nuestro polinomio que acabamos de crear. Es por eso que necesitamos sacar al polinomio en su forma lambda con respecto a x. ¿Pero de cuál polinomio? Es muy tedioso hacerlo del polinomio original, es por eso que lo hacemos del polinomio simplificado. En la siguiente línea, la columna número 67, ponemos que muestras es igual a 101. ¿Por qué ponemos muestras igual a 101? En esta línea usamos esa función para evitar la distorsión en nuestra gráfica. Como podemos apreciar en esta parte de nuestro programa, lo que vamos a empezar a hacer es la representación de los puntos de nuestro polinomio en una gráfica. Usamos de muestra 101, 100 tramos más 1, para evitar una distorsión en la gráfica y evitar que los valores salgan diferentes. En la línea número 68 establecemos una variable a, la cual contendrá el valor mínimo de xy. Es por eso que anotamos a es igual a np.mínimo de xy. En la línea número 69 creamos una variable llamada b, y la cual contendrá np.max de xy, que nos quiere decir que contendrá el valor máximo que haya en xy, que son los puntos que inicialmente introducimos. En la línea número 70 decimos que los puntos para el eje x en variables de pxy serán todos los necesarios dentro del rango de a hasta b con las muestras obtenidas. Lo que estamos haciendo aquí es expresar los puntos evaluados en nuestro polinomio. La siguiente línea, la cual es la línea número 71, decimos que el polinomio evaluado en el rango de x deberá ser igual al polinomio px en su forma lambda para cada uno de los puntos xy. Es por eso que en la línea número 64 usamos la variable px para tener el polinomio en su evaluación numérica. La siguiente línea a explicar de nuestro programa, o la siguiente parte, será la salida o lo que imprimirá nuestro programa. Empieza en la línea número 74. En la línea número 74 tenemos la instrucción np.set print options precisión igual a 4. ¿Qué quiere decir esta línea o qué quiere significar? En esta línea lo que estamos haciendo es restringir la cantidad de dígitos que se muestran. Ponemos opciones de impresión y le ponemos que hay una precisión de 4, los cuales son los valores después del punto. En la línea número 75 imprimimos un letrero que diga tabla de diferencias divididas, que será como el título de nuestra tabla. En la línea número 76 imprimimos el título, que es donde guardamos los nombres de las columnas. Si se fijan anteriormente en las líneas pasadas, hubo primero una asignación de títulos para las primeras 3 columnas y después otro donde asignamos el título a las demás columnas conforme al caso. En la línea número 77 imprimimos lo que hay dentro de nuestra tabla, que es todos los valores tanto de los valores iniciales que ya teníamos de las primeras 3 columnas y los valores recién calculados de nuestras diferencias. En la línea número 78 imprimimos un letrero que diga D dividida. ¿Para qué? Para saber cuáles son las diferencias divididas que vamos a utilizar para la construcción del polinomio. En la línea número 79 imprimimos lo que hay en la diferencia dividida. En la siguiente línea, que es la número 80, imprimimos un letrero
que diga polinomio en la línea consecutiva esta, que es la 81, imprimimos lo que hay en nuestra variable polinomio, que es el polinomio sin simplificar. Pero en la línea 82 imprimimos un nuevo letrero que nos diga polinomio simplificado con el operador print. En el número 83 lo que hacemos es imprimir lo que hay dentro del polinomio simplificado para así mostrar al usuario lo que principalmente era el polinomio y la reducción del polinomio. En la línea número 85 empezamos ya la última parte de nuestro programa, que es la visualización de la gráfica para el usuario. En el número 86 ponemos los puntos X y Y, o como los conocemos en este programa, X, Y y FI, con la etiqueta de puntos y con el signo de puntos. Es por eso que ponemos pltplot, que nos decimos que queremos mostrar los puntos con la etiqueta puntos. En la línea número 90 hacemos mostrar las leyendas de nuestra gráfica, o sea, lo que hay en las etiquetas. Como por ejemplo en la línea 86 pues teníamos la etiqueta de puntos, en el número 89 teníamos pltplot, pxy, pfi, que son los puntos de las evaluaciones, y con la etiqueta polinomio. ¿Por qué? Porque esa es una línea que va a representar la función de nuestro polinomio. En la línea número 91 imprimimos la etiqueta de xy en el eje X con plt.xlabel para decir que en el eje de las X queremos la etiqueta X. En el número 92 decimos que en el eje de las Y, plt.y label, queremos que nos ponga f de y. En la línea número 93 imprimimos el título para nuestra gráfica, el cual será diferencias divididas. Es por eso que ponemos plt.title. Y por último, en la línea número 94 lo que tenemos que hacer es poner plt.show. ¿Para qué? Para que todas las instrucciones que pusimos anteriormente para la presentación de la gráfica se puedan visualizar. Lo siguiente en nuestro programa sería ejecutarlo para confirmar nuestros resultados. Lo ejecutamos, podemos visualizar que nos imprime la tabla de este lado con todos los valores, con todos los nombres de las columnas, nos da las diferencias divididas con las cuales se usan para la construcción del polinomio, nos da nuestro polinomio sin simplificar y nos da nuestro polinomio ya simplificado. Y de este lado podemos apreciar que nos imprimió nuestra gráfica con los puntos y con un polinomio. Por mi parte eso es todo, hasta la próxima.